Buenas noches, Pierre. ¿Ya está lista la acidez y conspiración? Un momento más, señor Gaviño. Te espero en la mesa. Córrele que ya vamos a empezar. Chefente, ¿cómo va la sopa? Poniéndole el huesito. Chefito, ¿el menú infantil? Echándole el chamoy. ¿Quién está preparando la conspiración? Yo me encargo, chef. Ahora sí, Dimas, vamos a la mesa número 1. Buenas noches, aquí tienen el menú y sean bienvenidos a El Ajo. Estamos en todos los moles. Bienvenidos, queridos comensales, a este ajo de lunes ácido conspiranoico. Y el menú del día de hoy es sumamente exquisito. Estaremos degustando en la mesa número 1 para nuestra entrada, festejando el Día de la Raza, o al menos queriendo festejar la conspiración Cristóbal Colón. Después, para nuestro entremés, queridos comensales, degustaremos la operación Paperclip. Y para nuestro plato fuerte, en las profecías del fin del mundo, tendremos nuestro especial WebBot. Descubriremos qué sucede con la tecnología y las profecías. Los dejo en la mejor compañía posible, no sin antes recordarles que no olviden consultar nuestros postres con pastelillos exóticos. Los dejo con el señor Salvador Gaviño Romero. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, queridos comensales, bienvenidos a la mesa número 1 del Ajo. Gustazo en saludarlos a todos y cada uno de ustedes, queridos comensales. Y bueno, pues el día de hoy, queridos comensales, vamos a estar degustando conspiración en pleno, también la acidez en pleno de la historia. Vamos a hacer un recuento porque pues la conspiración al parecer se mantiene a lo largo de la historia de la humanidad, y viajaremos cuando, en teoría, descubren América. Y bastante interesante ver las conspiraciones. La güera más famosa, a través de una revelación onírica, hacía la sugerencia de encontrar la conspiración, el fraude detrás de Cristóbal Colón. Y dijimos, bueno, ¿por qué no? Vamos a averiguar en El Ajo, a ver qué encontramos acerca, y que nos vamos dando cuenta que hasta de Cristóbal Colón, como diría nuestro amigo Andrew, pues todo es posible. Todo es posible. Y sí, también conspiración sobre el descubrimiento de América. Vamos a ver, va a estar muy interesante, queridos comensales. Y además, para nuestro entremés estaremos degustando aquí en la mesa número 1 la operación Paperclip, donde ustedes la han de conocer muy bien. Vamos a hacer este recuento porque también, después de mencionarla algunas veces en este mismo espacio, nos pidieron diversos comensales que explicáramos qué era esta operación Paperclip, donde terminada la Segunda Guerra Mundial, bueno, casi al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se encargó de rescatar a los científicos que desarrollaban todo el armamento nazi. Bueno, vamos a ver qué sucede con este operativo Paperclip. Y para nuestro plato fuerte, también una sugerencia que yo creo que desde la tercera temporada del Ajo la hemos mencionado, no hemos profundizado, y bueno, quisimos ver en la conspiración de WebBot, en el especial del fin del mundo que tenemos aquí en la mesa número 1 del Ajo. Bueno, queremos ver justamente cuáles son las características de este WebBot, un programa que puede descifrar lo que va a estar sucediendo en el mundo a través de los datos que se mueven por internet. Vamos a descubrirlo todos juntos y en compañía de Honimus, por supuesto. Y bueno, pues queridos comensales, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Que también nos encanta que ustedes estén participando y nos den más datos y enriquezcan todos nuestros platillos. Vamos con nuestras vías de contacto, porque tenemos nuestro ajófono, el 5243-8210, para que nos puedan hablar. Además, estamos en nuestro ajomail, cabina@elajo.com.mx, o de igual manera en la pestaña de contacto en nuestra página principal. Y tenemos también, queridos comensales, bueno, pues estamos a través de redes sociales, por Twitter, Recetario El Ajo, Facebook El Ajo, y por Skype. Además, si quieren hacer un video enlace,
ya lo saben, recetario del ajo también, queridos comensales. Y además, mi favorita, EnterChat con su cuenta de Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, MySpace, Stickcam o YouTube. Con cualquiera de esas cuentas ingresan a la mesa número 1 virtual del ajo. Y ahora sí, a ponerle todo el sazón para estas temáticas. ¿Y qué les parece si nos vamos con un aperitivo musical? ¿Ya estás listo, mi estimado Dimas? Vámonos con un aperitivo musical para degustar un poquito de música y ya después entrar a la conspiración Colón. ¿Con qué nos vamos a ir, mi estimadísimo Dimas? Claro que sí, muy buenas noches, señor Gaviño, muy buenas noches, queridos comensales. Estaremos degustando el día de hoy la sugerencia musical de nuestra comensal Raquel con nuestro barman invitado Falls y este par de melodías para abrir el apetito, Two Steps Twice, continuando con Big Big Love. Perfecto, mi estimadísimo Dimas. Y bueno, pues iniciando el lunes ácido conspiranoico, vámonos, aperitivo musical, que esto es el ajo. Y estamos en todos los moles. Regresamos, queridos comensales, no se separen, volvemos en un momento más. No se separe, querido comensal, y acompáñenos degustando un delicioso aperitivo musical. Regresamos. Ya estamos de vuelta y prepare su paladar para degustar nuestra entrada. ¡Buen apetito! Ya estamos de regreso aquí en el ajo. Y estamos en todos los moles. Y más que listos, queridos comensales, para nuestra entrada, queridos comensales. Pero ya lo saben, antes quiero mandar muchos saludos a todos y cada uno de ustedes que nos están acompañando el día de hoy aquí en la mesa número 1 del ajo. Quiero mandar muchísimos saludos a todos y cada uno de ustedes. Quiero saludar a Raquel, a Sara, a Dulce, felicitas a la güera más famosa y más querida de este ajo, y nuestra amadísima Mara. También quiero mandar muchos saludos a Lorena Douglas, a Nathan Gulo, a Beautiful Dangerous, a Genaro, a Bert Bapper, a Jimena, a Robert Sinsky, a Úrsula, a Nacho Pop y a todos y cada uno de ustedes, queridos comensales, que se mantienen en el anonimato. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en la mesa número 1. Y bueno, pues queridos comensales, ya lo saben, nada más quiero recordarles que el próximo 2, 3 y 4 de noviembre del 2012, por supuesto, se llevará a cabo el campamento paranormal Oxlack en Tepoztlán, así que si están interesados, por favor, manden toda pues sus datos, sus preguntas, y nosotros, bueno, las canalizaremos a través de Facebook, de Twitter, de todas nuestras vías de contacto. La canalizaremos con la Legión, o si no, pues directamente con Legión Oxlack pueden ponerse en contacto, queridos comensales. Y bueno, pues ¿qué les parece si vamos con nuestra entrada? Así que, estimadísimo Pierre, vente para acá y dinos qué vamos a estar degustando aquí en la mesa número 1 del ajo, por favor. Así que ya, vienes para acá, me parece. Señor Gaviño, comensales del ajo, para nuestra entrada degustaremos la conspiración Cristóbal Colón. ¿La gran mentira? ¿El gran fraude? Vamos a descubrirlo. O también el gran desentendido. Bon appetit. Muchísimas gracias, mi estimado Pierre, muchas gracias. Y bueno, pues, queridos comensales, el pasado viernes, si no es cierto, el pasado jueves o viernes, mi estimado Dimas, porque es 14-13, el pasado viernes, cierto. Gracias, qué amable eres. El pasado viernes, queridos comensales, pues se conmemoraba, al menos en España y en muchos países de Latinoamérica, el famoso Día de la Raza, así nombrado por España, que fue un 12 de octubre, pero del año de
1492, queridos comensales, que Cristóbal Colón llegaría a América, a la Nueva España, al otro lado del mundo, después de un gran accidente que se hace a las horas de planear un viaje con una ruta distinta hacia la India, o las Indias como le llamaban ellos, ¿no? Bueno, justamente, queridos comensales, ese 12 de octubre de 1492, pues conocido por la historia, nos han dado a entender que es el Día de la Raza. En Santo Domingo, por ejemplo, le titulan el encuentro entre dos mundos. Incluso el Papa Juan Pablo II lo había nombrado como el Día de la Evangelización. Quedaría muy a pensamiento qué tipo de evangelización, qué tipo de conquista se realizó, así como le llaman, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Que es el Día de la Resistencia Indígena. Yo creo que va más apegado hacia la realidad del descubrimiento de América, como lo tenemos también mucho en el conocimiento, queridos comensales. Bueno, pues estamos hablando de un descubrimiento, de un nuevo continente, de una nueva cultura por completo. También estamos hablando, al hablar del descubrimiento de América, estamos hablando del exterminio de más de 60 millones de personas, de humanos, de indígenas, por ponerlo en ese contexto, queridos comensales, algo impresionante, algo lamentable. Y bueno, justamente pues estaríamos hablando de toda la historia, toda la mentira que existe alrededor de estos hechos. La historia oficial, la historia de los vencedores. ¿Y por qué vamos a hablar de conspiración? Porque la justificación está justamente en la historia de los vencedores, queridos comensales. Tenemos, como creo que la mayoría de nosotros, sino que todos los comensales del Ajo, hemos aprendido en la escuela, hemos aprendido a lo largo de nuestra vida estudiantil, desde las etapas más tempranas de nuestro aprendizaje, nos van inculcando que el 12 de octubre, pues llega Cristóbal Colón a América, al continente americano, y es justamente cuando dicen que por un accidente, buscando una nueva ruta, sale con estas tres embarcaciones, y después de un largo viaje se escucha a lo lejos tierra a la vista, y en ese grito de tierra a la vista, pensando que habían llegado a las Indias, bueno, lo que van encontrando justamente, casi como un cuento de hadas, es América. Y además los reciben unos seres completamente distintos a lo que ellos conocían, que serían estas tribus prehispánicas, el término prehispánico justamente por la llegada de los hispanos. Otro de los detalles que se nos han ido vendiendo, que se nos han ido inculcando a lo largo de nuestras vidas en la educación, es justamente el término de que España fue quien llegó a conquistar América, ¿no? Quien descubrió y conquistó América. Sin embargo, un dato pues incluso histórico y que ha sido técnicamente descartado, no sé si con la intención o sin la intención, pero España como tal no existía en aquel entonces. El nombre era Hispania, por eso prehispánico, el término ya moderno que se le otorga a estas culturas prehispánicas. Bueno, pues justamente fue ese el nombre. Desde Hispania, bueno, pues existía y se había formado incluso desde el año 206 después de Cristo. Bueno, ya se encontraba de esa manera. Los romanos justamente habían sido quienes habían pues dividido la Hispania en dos, en lo que era el Citerior y el Ulterior, estas regiones que ya para el siglo III después de Cristo pues ya existirían, pero España como tal, que en cualquier libro de historia que uno toma de educación básica aparece, bueno, los españoles fueron, no, eran los hispanos, ¿no? Aquellos procedentes de Hispania. Desde ahí ya vamos encontrando los ligeros errores dentro del relato y la versión del vencedor, ¿no? Por supuesto, yo no vería ahí la necesidad de decir,
bueno, pues es que hay que modernizar, ¿no? Entonces, como salieron de lo que actualmente es España, creo que sí faltaría la acotación. Uno agarra un libro de historia de México y ve la antigua Tenochtitlan, actualmente Ciudad de México. Ah, bueno, uno lo entiende. Y en los libros de historia, y hojeándolos, y todavía incluso con el buen equipo de trabajo que tenemos aquí, tanto con Luis como con el buen Ajónimos, que andábamos ahí verificando información, sí, nunca se menciona que era Hispania, se menciona como España manda o patrocina este viaje de Cristóbal Colón. Bueno, uno dice, pero pues, ¿qué finalidad? Obviamente, y creo que una palabra, una frase clave que acabo de mencionar, que es como Juan Pablo II nombró al 12 de octubre como el día de la evangelización. Bueno, justamente ese punto, y de ahí creo que partimos perfectamente hacia la conspiración de una historia de los vencedores y una historia real del descubrimiento, y lo decimos entrecomillado, de América. Bueno, pues desde ahí vamos a partir, porque la iglesia tenía muchísimos intereses. Obviamente existen muchas teorías sobre quiénes llegaron primero, que los chinos ya tenían, se han encontrado incluso vasijas, se han encontrado pues artefactos que utilizaban en la antigüedad los chinos, se han encontrado en los Andes, aquellos registros también teóricos, por supuesto, de la llegada de los vikingos mucho antes de Cristóbal Colón a la América. Y además podemos argumentar también que desde la antigua Grecia los antiguos filósofos ya mencionaban de este continente, o simplemente la idea de la Tierra como una forma redonda, esférica, muy a diferencia de lo que también en aquel entonces nos vendían en los libros de historia, nos vendían la historia diciéndonos, es que pensaban que la Tierra era plana, costaba mucho trabajo imaginar que la Tierra era redonda, esa aventura que iba a iniciar Cristóbal Colón dándole la vuelta para llegar a las Indias mucho más rápido, bueno, pues era vista también con mucho escepticismo, pensaban que iban a llegar a un abismo y caer directamente en él. Bueno, ahí están, empezamos a ver los rechazos, porque desde la antigua Grecia ya se hablaba justamente de una tierra redonda, queridos comensales. Y bueno, también hay que, pues como les digo, hay que recordar mucho también en lo que actualmente es Portugal, Alemania, Francia. Muchos de los filósofos ya hablaban del concepto de tierra redonda, no de una tierra plana con abismos. Obviamente estamos también recordando una pues salida de Edad Media, una entrada a Renacimiento, donde las ideas pues cerradas, ortodoxas, ya estaban muy asentadas y al mismo tiempo pues muy confusas, rechazando por supuesto un 100% las ideas griegas, ¿no? que eran pues casi un pecado, queridos comensales. Pero desde ahí vamos viendo incluso en diversos documentos, ¿no? Vamos hallando los meridianos, las distancias, y esto en la antigua Alejandría. En la antigua Alejandría ya se estaría platicando justamente de estos detalles, y también ya se conocía desde la antigüedad, desde la antigua Grecia, estoy hablando en el año 255 a.C., bueno, ya conocían la distancia entre ciudades, el ángulo de las sombras, determinaciones que de repente se perdieron con el lapsus y el paso de la propia historia. Y bueno, quiero dar la bienvenida a nuestro estimadísimo Herráez, más que bienvenido, estimadísimo Herráez, aquí a la mesa número 1, y ya nos dice, nos comenta como O'Corman, que prefiere el término invención de América. Saludos y buenas lunas para ti, mi estimadísimo Herráez. Y sí, justamente invención de América podría ser invasión, también podríamos ponerlo de esa manera. Acá también nos comenta, dice, para 1492, el año de la expulsión sefardita en España, y el año del encuentro, entrecomillado, ¿no? Bueno, es que sí, el encuentro podría ser la llegada de los hispanos a la América, ¿no? A este continente, ya la conquista española,
o la conquista Hispania, que sería el término correcto, ¿no? Volvemos hacia ese punto. Herrera nos dice invasión, no, invención, sí. No sé, como invasión lo podemos justificar, como digo, bajo el término de la conspiración de Juan Pablo II, diciendo, bueno, es el 12 de octubre es el día de la evangelización. Ya dábamos la cifra previamente, 60 millones de personas habían sido asesinadas tras la llegada de los españoles o de los hispanos, en un término más correcto en la historia. Bueno, pues había sido la invención, ya sería la reinvención, imagino yo, ya al conjugar estas dos culturas, mi estimadísimo Arraiz, queridos comensales. Y bueno, pues continuamos, porque también hay mucho misterio con la historia de Cristóbal Colón. Tenemos la versión oficial. El día de hoy la conspiración se va a enfrentar a sus versiones oficiales y a las versiones reales de la historia, más allá de un grupo de locos conspiranoicos que dicen, no, es que no sucedió. Hay también mucho argumento histórico, mucho argumento desde las ciencias humanas que hacen este análisis a profundidad y nos van dando los datos que dicen, por ahí no va. Un Cristóbal Colón, navegante, también considerado ya posteriori como el descubridor de América, bueno, pues nacería en el año de 1451, fallecería en el año de 1506, estuvo al servicio de España, un hombre misterioso, autodidacta, gran observador, fue el primer almirante, virrey y gobernador de las Indias, y enseñó a los hombres de mar de su tiempo el camino a seguir para ir y volver de América. Bueno, pues también dan el hecho de que nació en 1451 en Génova, sus padres, Domenico Colombo, que era un maestro tejedor, lanero y tabernero, su madre Susana, bueno, con varios datos. Vale, está bien, me parece. Guay de encuesta. Qué ganas de interrumpir, mi estimadísimo chef Local Diga, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas las tengan todos ustedes, señor Gaviño, comensales del Ajo, muy buenas las tengan. Y les traigo el resultado de la encuesta del viernes pasado y también la encuesta que tenemos el día de hoy, la encuesta activa para que ustedes participen. Perfecto, mi estimadísimo chef Local Diga, y bueno, pues platíquenos cómo cerró la encuesta del viernes pasado, cuál era la pregunta y cuál fue el cierre total, la opinión de nuestros comensales, por supuesto. Claro que sí, señor Galiño, comensales del Ajo, la encuesta del viernes pasado, la pornografía es peligrosa. Hubo un empate global del 25% diciéndonos que sí, que probablemente, que jamás y yo no veo porno. Órale, impresionante, bueno, ahí el debate, todas las opiniones juntas, interesantísimo resultado, mi estimadísimo chef Local Diga. Y bueno, pues por favor díganos qué encuesta tenemos el día de hoy en el Ajo, donde pueden participar nuestros comensales, por favor. Claro que sí, señor Gaviño, queridos comensales, la encuesta del día en el Ajo, en elajo.com.mx. La pregunta que tenemos para ustedes, ¿realmente WebBot predice el futuro? ¿Realmente WebBot predice el futuro? Las opciones que tienen para votar: claro, probablemente e imposible. Claro, probablemente e imposible. Ok, perfecto. ¿Y tenemos algún avance hasta este momento? Sí, el Gaviño, comensales del Ajo, ya saben, pueden participar en nuestra página principal, la encuesta activa. Y hasta este momento el 50% en empate nos dice que claro que puede predecir el futuro, mientras que el otro 50% restante nos dice que WebBot puede probablemente predecir el futuro. Perfecto, mi estimadísimo chef. Pues bueno, lo esperamos para nuestro plato fuerte y ver el cambio de opinión de nuestros comensales. Ahora sí, pues vamos a continuar con esta temática. Muchísimas gracias. Y pues dinos, ya lo sabes. Y bien, pues queridos comensales,
como digo, ya hay parte de la historia que se va desarrollando en la vida de Cristóbal Colón. Ya también Herrés por acá nos compartía, a ver, voy porque quiero mandar muchos saludos a María Luisa, que ya se está conectando, y ahorita voy con tu comentario que se me hace muy interesante, y más visto desde España. Ya nos decía Herrés, dice en el nombre de Colón, Cristoforus Columbus, colombina, significa paloma, por lo que se lee la paloma de Cristo. Mira, nada más, y dice de origen judío converso para variar, y dice, y pues para tener uso del webbot hay que pagar, y además nos dice Herrés Edmundo O'Corman, indispensable en este tema. Y bueno, pues por favor, mi estimado Reyes, ya sabes que aquí también la mesa bien puesta para ahí pues darnos más condimento, más sazón a esta temática. Y bien, justamente como les decía, ¿no? La historia compleja también, pues ya desde el propio nombre, ¿no? Que ya Reyes nos compartía, el Colombina, ¿no? El nombre de Colón ya castellanizado. Bueno, pues vamos encontrando varios detalles. Nuestra estimadísima María Luisa nos dice, aquí en España es, perdón, está terminando de cargar, ya, perfecto. Aquí en España nos avergonzamos mucho, es más, consideramos que eran otras generaciones y otras personas completamente ajenas a los españoles de hoy en día. Bueno, bastante interesante también ver la reacción que se tiene, o sea, considerar que eran otros españoles los que mandaron a hacer la conquista. Yo lo consideraría mucho así, mi estimadísima María Luisa, capaz también, pues viéndolo como algo correcto, desde el punto de vista de la división, de los nombres, de la cultura, cómo estaba desarrollada en aquel entonces, que vuelve a lo mismo, era Hispania, no era España, ¿no? España ya sería un término ya más hacia el presente, pero en la época de Colón, 1400, finales de 1400, estaríamos hablando justamente de Hispania, ¿no? Vuelvo a insistir, los términos son importantes analizarlos, prehispánicos, bueno, pues los de Hispania eran los que habían llegado a conquistar. Otro de los términos, ¿no? Raes, que también es otro de los términos que se le dan a las culturas precolombinas antes de la llegada de Cristóbal Colón, también es otro término válido. A mí me agrada más ese término, no tanto de los hispanos, pero bueno, vamos a dejarlo así. Ahora, ¿cuál es el otro punto con la vida de Cristóbal Colón? Dábamos el término justamente de la historia de Cristóbal Colón, cuando había nacido, dónde había nacido, quién había sido su padre, qué había hecho, qué había deshecho. Esa es la versión oficial que nos han estado vendiendo. Pero de repente entramos, profundizamos y hallamos que muchos teóricos dicen la fecha de nacimiento de Cristóbal Colón, un completo misterio. Nunca se dijo dónde había nacido. Eso de que venía de Génova, tampoco. No hay documento que lo pueda comprobar. Después de su origen italiano, pues que dijo su hermano Hernando, bueno, pues Colón no utilizó el italiano en ningún tipo de escrito, siempre los hizo en el castellano. También, si era su lengua de origen, que es sobre todo lo que argumentan los expertos, dicen, bueno, pues si era italiano, ¿por qué no escribió ningún documento en su lengua madre, no? También dice que existen 18 ciudades que se disputan el origen de Cristóbal Colón, o sea, ya desde ahí también, pues sí, si no hay un documento, pues es completamente entendible el hecho de que 18 ciudades se estén peleando el origen de Cristóbal Colón. Si tuviéramos un documento en mano diciendo, bueno, es de Génova, Italia, pues ahí está, y ya nadie cuestionaría justamente esto. Luego, además se le conoce con distintos nombres, que bueno, ya nos daba uno a Raes, el otro era Colombo, Colomo, Colón, Coloné, Colón, que es el popular, ¿no? Y el italiano justamente, que era Columbus, ¿no? Y en una manera de fonética de pasarlo al castellano, pues fue justamente el término de
Colón. Bueno, tenemos varias versiones sobre su surgimiento, pero nada concreto, ¿no? También pues mucho de lo que argumentan los expertos dentro de esta conspiración sobre el personaje de Cristóbal Colón como el descubridor de América, el que descubrió el otro mundo, también textualizado de esa manera en otros libros de historia, obviamente en una academia muy baja, no tan especializada. Bueno, la gran pregunta que se hacen: ¿por qué no fue con Portugal para ofrecerles el descubrimiento, con Génova, pues su tierra natal en teoría, para llegar con alguno de los reyes, con alguno de los representantes católicos y decirles, bueno, pues acabo de descubrir esto, o tengo esta teoría, ¿por qué no la hacemos nosotros en lugar de hacerla directamente con Hispania? Y también, por ejemplo, en aquella época, estamos hablando, en Italia en específico, existía el Banco de San Jorge, que se pudo haber puesto todo el dinero que Cristóbal Colón hubiese deseado para realizar una travesía de esta naturaleza, queridos comensales. Son de los puntos que vamos encontrando de una forma interesante. Después vamos encontrando una de las versiones que también llaman mucho la atención. Según la versión dada por Cristóbal Colón, tenemos que darla como el según, es la versión histórica, pero si lo ponemos en duda, bueno, probablemente no fue de ahí. Se dice que fue la divina providencia la que lo iluminó y lo guió en todos sus viajes. Por supuesto, si estamos hablando que la iglesia está detrás, si estamos hablando que la evangelización, vuelvo a insistir en esta frase, que sería como la llave de este acertijo, ¿no? La pista clave para poder descifrar el acertijo de la conspiración. Bueno, pues si es la iglesia católica, mandan a los frailes, se hace la evangelización en América, por supuesto que Cristóbal Colón tendría que escribir que fue la divina providencia quien iluminó y guió casi todos los viajes. Además, por ejemplo, también en otra de las declaraciones que hace con los reyes católicos, esto supuestamente escrito como sus palabras, dice que el Señor fue Dios fue el que le dio el entendimiento para navegar hasta las Indias, y que la voluntad para la ejecución de ello, y con ese fuego pues fue justamente lo que pues tanto los reyes católicos tendrían que aportar ese dinero para seguir este gran descubrimiento, esta gran revelación que le había entregado pues Dios, ¿no? A través de sueños, a través de revelaciones, pues estando en vigilia, pero que llegara el chispazo de luz a sus mentes. Me voy a ir con otros comentarios, queridos comensales. Nos dice Herráez por acá, fíjate cuántas ciudades o países se llaman Columbus, Colombia, etc. Sí, justamente, ¿no? Entre dándole el gusto y también peleándose la procedencia, que ese es otro dato interesante que había perdido ahora que estaba platicando con ustedes de los nombres o del verdadero nombre que tiene Cristóbal Colón. Es justamente ese punto. Qué bueno que lo mencionas, mi estimado Herráez, que muchas veces, la mayoría de los datos registrados en la historia, y para esa época más en concreto, hallamos que tenían el nombre y la procedencia, o sea, de qué ciudad procedía ese personaje, y más cuando era un personaje que sobresaltaba en la historia de su lugar. Entonces, Columbus, Colón, Columbia, bueno, buscando estos juegos con la palabra, bueno, realmente sería Cristóbal de la región de Columbia, de la región de Columbus, de la región de Colón. Bueno, pues ahí podríamos encontrar un camino hacia este personaje. Y también nos comenta Herráez, dice, en las primeras cartas de relación no admite un nuevo mundo, entrecomillado nos lo comenta, dice, el seguir en las Indias, entrecomillado, tratando de darle la vuelta al Peloponeso áurico, ¿no? Que volvemos también a esta parte, ¿no? Que es otro de los grandes debates que se generan con
sobre quién descubrió América, que se le adjudica el 100%, pero volvemos, ¿no?, con los chinos, que hay antecedentes, se han hallado detalles justamente en toda la cordillera de los Andes, pues vasijas, artefactos que utilizaban los chinos, bueno, y datados en aquella época, ¿no? Pero bueno, vamos encontrando justamente estas versiones, ¿no? Y como digo, ya la mención de Dios constantemente, bueno, pues si el patrocinador es la iglesia, por supuesto que hay que hacer la mención y darle esta figura a la historia oficial de cuál era la ruta, ¿no? O sea, cómo fue que Cristóbal Colón descubrió la ruta y no fue por accidente, ¿no? Y también dicen, bueno, pues en un inmenso océano, pues cómo fue que pudieron dar con este camino si no existía alguien que ya hubiese tenido la ruta previamente. Ahorita vamos a entrar en el debate justamente con eso, queridos comensales. Nada más quiero irme aquí con un mensaje. Damos la bienvenida a nuestra queridísima Roxana. Dice, de la historia se debe de dudar el 90%, el 10% es nada más el acontecimiento, el otro 90% son puras mentiras de los que terminaron ganando las guerras. Bueno, pues interesantísimo, querida Roxana, muchísimas gracias. Y sí, justamente la conspiración Cristóbal Colón, le estamos tratando de estimular en eso, ¿no? Y con datos concretos en ese sentido. Bueno, ya también vamos encontrando, ¿no?, otra de las versiones de cómo fue posible que Cristóbal Colón llegara a América. Bueno, lo colocaban a él como un gran cartógrafo, que él era por profesión cartógrafo, hacía los mapas, también que había tenido contacto con un astrónomo florentino y gracias a eso había diseñado toda una ruta, todo un camino, y había descubierto cuál sería el camino correcto para hacerlo desde tiempo antes. Y además una de las grandes preguntas que se hacen, ¿cómo fue posible que incluyeran una región denominada Antilla, justamente pues con lo que es el Caribe americano? Bueno, ¿cómo sería posible sin haber emprendido el viaje antes? Ya tenían esta región de las Antillas allá. Bueno, es algo que por supuesto nos empieza a poner en la duda, nos empieza a hacernos cuestionar sobre qué sucede realmente. Y bueno, pues queridos comensales, también hay que partir de la historia y de en qué momento también se empieza uno a cuestionar los resultados, y sería justamente para el año de 1929 que empezarían las primeras preguntas con respecto a hay cosas que no están cuadrando, y sobre todo por ya la observación hacia los mapas, hacia las anotaciones que hacía Cristóbal Colón, diciendo, bueno, por aquí no puede ser posible que vayan los datos, observando las coordenadas que se ponían en los mapas. Incluso se había encontrado concordancia con mapas realizados en 1818, bueno, que tenían ya con mapas de 1818, perdón, de 1318, pues mapas que iban surgiendo y que tenían este tipo de, pues los mismos datos, obviamente, de dónde venían, ¿no? De dónde venían estos caminos, y la cartografía, que también una de las antiguas profesiones. Ok, ya tenemos por acá también un comentario. Raúl nos dice, ¿por qué pensaban que habían llegado a Zimpango, Japón, descrito por Marco Polo, Antillas, ¿no? Bueno, sí, uno podría decir un reflejo, una buena fotografía, pero hacia el otro lado, ¿no? Podría justamente justificarse, obviamente se pone mucho en duda, mi estimadísimo Arraez, queridos comensales, este tipo de datos. Como decimos, la historia también de repente encuentra estos datos que dice, bueno, es que por aquí es donde se empieza a pelear justamente, ¿no? Y bueno, ya vamos encontrando varios detalles también. Otro de los grandes misterios que existen sobre quién era Cristóbal Colón
es justamente todos los bustos o retratos que existen de él en la historia. Aproximadamente hay 71 pinturas de Cristóbal Colón, y lo resumo en el sentido de que hay 71 Cristóbal Colón completamente distintos. O sea, de la época que se realizaron todas estas pinturas, todos estos retratos, algunos bustos sobre Cristóbal Colón, pues dan perfiles completamente distintos, reflejan a un personaje completamente distinto, algunos con mayor similitud, pero muchos entran en la contradicción de, y bueno, ¿quién era realmente Cristóbal Colón? Si estaba ahí para que se le describiera, bueno, pues ¿por qué no se le describe de igual manera? Ahora, queridos comensales, pues vamos ya de lleno y con los datos duros de la conspiración. ¿Qué sucedió en 1492? ¿Qué sucedió incluso tiempo antes del supuesto descubrimiento de América? La teoría de la conspiración, lo que muchos historiadores, muchos teóricos de las humanidades y del encuentro entre civilizaciones, muchos incluso teólogos por fuera del arraigo hacia una religión, están postulando, están poniendo en la mesa, incluso en pleno 2012 siguen surgiendo estas teorías, siguen surgiendo datos que borran por completo lo que sabemos, borran por completo lo que está impreso hoy en día en los colegios y que pues las nuevas generaciones están repitiendo, igual que lo hicimos nosotros, creyendo que es la historia absoluta, es la verdad absoluta sobre lo que sucedió ya hace más de 500 años atrás. Bueno, queridos comensales, justamente, ¿no? ¿500 años? No, sí, mi estimado Dimas. Bueno, espero que las matemáticas no nos fallen. Pero bueno, justamente lo que sucede, queridos comensales, es que encuentran datos donde ciertos documentos que no venían de Hispania o España, como nos lo han vendido, en aquel año de 1400, de 1450 para adelante empiezan a encontrar esta serie de documentos. Roma, con el Vaticano, con aquella sede, sabe de la existencia de otros continentes, de otros lugares, de otras tierras ricas en contenido. Obviamente también con estos viajes de expedición que había realizado China, que había realizado los países nórdicos hacia la América, pues en sus descripciones lo ponían como una tierra rica en minerales, en materia prima, en misterios, en lujos exóticos que se encontraban en aquel lugar. La Iglesia empieza a encontrar todo este tipo de documentación. Siguiente punto. ¿Qué pasa cuando la Iglesia recibe esto? Empieza a averiguar, porque obviamente las riquezas que ya tenía en Europa pues no eran suficientes para mantener el Imperio Católico. Entonces empieza la nueva travesía, empieza la nueva investigación. ¿Cómo podemos llegar a este lugar? Y a través de aquellas ideas van encontrando los mapas, van encontrando las rutas, unas rutas que por supuesto eran guiadas por el plano estelar, por las estrellas. Bueno, eran guiadas de esa manera y van encontrando estos datos. Detalles como los libros de los antiguos filósofos, como ya mencionaba, sobre todo en Grecia, que ya se hablaba de otro continente, ya se hablaba de otro camino. Bueno, justamente empiezan a embonar las piezas del rompecabezas. ¿Necesitan más recursos? Tenemos que llegar a aquella tierra rica en materia prima para nosotros. Oro, plata, piedras preciosas, mano de obra, vamos a ponerlo incluso así, y que no era tan complejo ni tan conflictivo como llegar al África, que había mucho conflicto de ideologías, un terreno bastante complejo para poder ingresar. Entonces, justamente, la Iglesia empieza a conseguir todos estos datos, pero era necesario poner la figura de un sujeto
que, bueno, no generara mucho ruido, que fuera algún personaje incluso hasta escondido, y es cuando la Iglesia, en la teoría de la conspiración, por supuesto, empieza a hacer toda una novela alrededor de los reyes católicos que se encontraban en Granada, alrededor de los grandes navegantes, alrededor del conocimiento de navíos y conocimiento marítimo que tenían los italianos como comerciantes. Bueno, era necesario tomar estas figuras también latinas, un italiano que llegue a España también por la cercanía con el océano, con la salida que tendría. España lo pongo en el término moderno, lo que sería Hispania en aquella época, los reyes católicos, manteniendo en alto la figura de la religión, por supuesto, era básico, y ahí vamos justificando, poco a poco, elemento por elemento. Reyes católicos tienen que ser gente externa a la iglesia, que no se vea como algo que la iglesia está enviando, sino que viene de parte de una monarquía, la palabra del rey. Italianos, bueno, pues la relación directa con Roma y también ese gran conocimiento marítimo que tenían, ese dominio de los mares y también el conocimiento comercial. Los italianos eran conocidos en aquella época por ser grandes mercaderes. Ya después vamos viendo el elemento también de la cercanía, obvio, son reyes católicos, tienen que mandar frailes para evangelizar. Y estos datos que van obteniendo de distintos viajantes por Asia, por Europa, y van revelando mapas, cartas estelares, crónicas sobre un mundo maravilloso, lleno de recursos y también mano de obra, como lo volví a decir. Entonces la iglesia decide generar, según la teoría de la conspiración, un personaje como Cristóbal Colón, que llega con una idea que incluso sería considerada como hereje, pero argumentada porque fue una revelación de Dios. Casi estaríamos diciendo que el propio Dios le dijo a Cristóbal Colón: existe este lugar, tienes que llegar a conquistarlo en nombre de la iglesia. Así, a ese nivel, queridos comensales, la conspiración Cristóbal Colón. Y no sonaría tan extraño cuando hallamos la clave, la llave para descifrar el acertijo, cuando Juan Pablo II declara el 12 de octubre como el día de la evangelización. ¿Qué mejor pretexto para conseguir más adeptos y conseguir mejores recursos? Me voy ya para cerrar, queridos comensales, con sus mensajes. Perdón, queridos comensales. Nos dice Reyes, también se basaban en el libro de la Esdras, incluido en la Vulgata, por eso decimos que todo fue una gran invención. Ok, ya entendí, mi estimado Reyes. Dice, ya habían llegado los vikingos, normandos, Clovis desde el Atlántico. Dice, por eso Américo, un italiano de Porca Misera, fue el ganón, ¿no? Sí, justamente Américo Vespucio. También Reyes nos dice, no fue hasta Ponce de León que según se dieron cuenta que tenían un continente en medio. Se dieron cuenta exactamente, subrayo tú, según, justamente, mi estimado Reyes. Ya también por acá nos comenta Sara, dice, triste descubrir que nuestra historia no es ni nuestra ni es verdadera. Bueno, la verdadera historia de repente cuesta entenderla, pero creo que con estos argumentos y bajo una teoría de conspiración bastante fundamentada, porque también hay más fundamento en entender los intereses políticos, económicos de la época, a entender que no existe un documento que diga al menos que Cristóbal Colón nació. Ya con eso podemos darnos por satisfecho la generación de un personaje épico, porque también el viaje a América fue una travesía épica, una travesía marítima sin precedentes para aquella época. Y como las grandes historias bíblicas, como las grandes historias incluso griegas, podemos hallar a un personaje que lucha contra la adversidad por esa señal que le va dando Dios para poder encontrar el nuevo mundo, que no justifica para nada el asesinato de tantas personas, de tantos millones de personas que se realizaron por conseguir materia prima. Triste situación. Ya también nos dice por acá Robert Zinsky, ya había escuchado algo similar, pero no tan drástico. Bueno, pues ahí están los datos. Obviamente hay muchas teorías de la conspiración, mi estimado Robert Zinsky, queridos comensales, hay muchas teorías que van girando alrededor. Creo que la pieza clave es, todavía no sabemos si Cristóbal Colón existió o no. Como digo, no hay
18 ciudades peleándose pues que nació allá, ¿no? Su procedencia, ¿no? De repente encontramos 71 retratos del personaje de Cristóbal Colón completamente distintos, o sea, 71 personajes de la época que se llamaban Cristóbal Colón, podría ser. Entonces ahí lo vemos. De repente ciertas descripciones no encajan. Esta parte de que si venía de Italia, bueno, porque todo lo escribía en el castellano, ¿no? Todos esos datos que van generando tanto ruido. Nos dice Raes, el hijo de Colón, tras la tercera carta de relación, se vuelve el albacea y heredero del almirante del mar, océano. Bueno, sí, también está la historia sobre el hijo de Cristóbal Colón, que ya podríamos hablar de o algún personaje que existió en esta travesía y bueno, a través de, vamos a humanizarlo todavía más, porque también una vez que logra la gloria de, también es tirado para abajo, es tirado hacia la miseria, ¿no? Entonces hay que encontrar, obviamente muchos de los documentos pueden ser falsificados, pueden ser creados para poder documentar otros datos, justificar la verdadera historia, entrecomillado, lo subrayo yo, que nos quieren hacer creer, queridos comensales. Ahí está, conspiración, Cristóbal Colón. Y vámonos, queridos comensales. Bueno, pues ya muchos de sus comentarios resumo rápidamente. Ya por acá nos está diciendo nuestro estimado Genaro, Cristóbal Colón no existió. Cristóbal Colón es el nombre que se le da a todos los que descubrieron América tiempo antes. Mira, qué bonito suena eso, mi estimado Genaro. Jimena también nos dice, la iglesia y cualquier gobierno hace lo que sea con tal de mantenerse en el poder. Úrsula nos dice que allá en Colombia rechazan mucho el Día de la Raza, como le decimos nosotros, rechazan la llegada de los españoles, que, bueno, subrayo nuevamente, pues no eran los españoles como tal, fue una corrección histórica, una adaptación, espérame Dimas, ya voy, una corrección histórica que se realizó o se pasó por alto, una negligencia a la hora de escribirlo, porque era Hispania, ¿no? Ya lo tenemos ahí. Pero bueno, queridos comensales, último también de aquí de Redes, nos dice, las cartas de relación se consideran las primeras piezas de literatura latinoamericana por los expertos, curiosamente. Ahí volvemos otra vez, ingresa la duda, mi estimadísimo Redes, queridos comensales, y nos dice, nadie descubrió América como tal. Sí, justamente, nadie la descubrió, simplemente ahí estaba. Pero vámonos. ¿Qué pasó? Ok, me voy con este comentario de Nacho Pop. Ándale, me gusta, qué bueno que lo dejaste para hilarlo con el siguiente tema que nos dice nuestro estimado Nacho Pop. Los alemanes, incluso en la Segunda Guerra Mundial, ya sabían, mucho antes que todos nosotros, de la Pangea, así que ¿cómo es posible? Claro que todo se sabe desde antes. Bueno, ahí está. Sí, buen punto, porque los nazis, justamente la parte oficial de la Pangea, bueno, llegaría después de obtener todos los datos, pero ya lo descubrimos ahora con la operación Paperclip para nuestro entremés. Vámonos ahora sí, mi estimado Dimas, dinos qué vamos a estar degustando para nuestro corte musical. Claro que sí, señor Gaviño, queridos comensales, estaremos degustando este par de melodías de nuestro barman invitado Foles, una sugerencia de Raquel, con Mathletics, continuando con Astronaut and All. Perfecto, mi estimadísimo Dimas, y bueno, pues vámonos a corte musical, que esto es El Ajo. Y estamos en todos los moles. Regresamos, queridos comensales, no se separen, volvemos en un momento más. Para limpiar nuestro paladar, degustemos las siguientes melodías, cortesía de nuestra bartender invitada. Regresamos.